tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Qué bien, ¿no? Pues gracias a Dios que estamos bien. Y bueno, pues ya nos han compartido, sí, nos han dado la bienvenida, nos han dejado un pensamiento, un ánimo y bueno, pues también las chicas nos han compartido una canción, un canto muy bonito y con mensaje también, ¿no? Un buen mensaje. Y bueno, pues en esta tarde, pues no sé si hay algún aviso, creo que había por ahí algún aviso. Sí, cómo no. Mañana tenemos nos visita el pastor Miguel Lee. Él es el pastor de la iglesia Casa de Oración de allá en Tuxtla, en Gutiérrez, sí, en Chiapas. Ya ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión, es un hermano muy querido y con muy buena enseñanza. Entonces están todos ustedes invitados el día de mañana a las 7 de la tarde, va a estar con nosotros y nos va a dar un estudio bíblico, ¿sí? Y seguro que va a ser de mucha bendición, como siempre, ¿eh? Entonces, ahí está la invitación. Y bueno, no sé si hay algo más por ahí, pero bueno, ya nos acordaremos, ¿sí? Bueno, también sí, decirles ya, porque si no después se nos va a pasar, que ya tiene ya casi un mes que regresamos de Madrid, de España, y bueno, pues ya se cumplió. Tenemos que nuevamente regresar para allá el próximo domingo por la mañana, temprano nos vamos, y estaremos un tiempo por allá ayudándoles, que es lo que estamos haciendo por allá, ¿no? En la iglesia bíblica Reto a la Esperanza en Madrid, y le estamos ahí apoyando y ayudando en este tiempo, ¿no? Pero pues, por acá nos vemos pronto también, ¿sí? No creo que tardemos mucho en darnos una vuelta. Y pues bueno, y en este tiempo, pues bueno, sí, pues, como siempre les extrañamos mucho, ¿no? Y bueno, pues les pedimos que oren por nosotros, así también como nosotros estamos orando también por ustedes, para que el Señor siga haciendo su obra, ¿no? Que es pues en cada vida, sí, esa es la obra que Dios está haciendo, ¿no? La obra más maravillosa, más especial y más bonita que el Señor quiere hacer, ¿no? Es un milagro, ¿no? Un milagro en nosotros, ¿no? Y bueno, pues los milagros solamente el Señor, solamente el Señor, no nadie más. Los demás hacemos lo que podemos y bueno, pues hasta ahí, sí, y lo que nos dejan hacer también, porque a veces ni eso nos permiten hacer, ¿no? Porque, bueno, pero si nos dejan y nos permiten pues ayudar, pues ayudamos ahí, ¿no? Y entonces eso es lo que la obra de Reto en general es lo que hace, lo ha hecho durante 40 años, que fue fundada allá en Santander, en España, y lo seguimos haciendo, ¿sí? Es ayudar a nuestro prójimo en su necesidad, ¿no? Que es, en este caso, pues, su necesidad, la mayoría pues son jóvenes con problemas de adicciones, ¿no? Entonces lo sabemos hacer bien y lo hacemos con mucho gusto también, ¿sí? Y con mucha entrega y compromiso también, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Si gusta acompañarme, por favor, vamos a ver uno de los asuntos importantes que encontramos en la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, pues en esta tarde, pues es un asunto también bien importante, ¿no? Y tiene que ver con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿no? Y tiene que ver con todos nosotros, también individualmente, que formamos parte de este cuerpo, que es el Señor. Sí, y bueno, pues ahí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 1 y 3, después vamos a continuar un poquito más adelante, pero sobre este tema
un tema muy... Sí, 1 Corintios, capítulo 12, verso 1 al 3, aunque vamos a irnos hasta el 11, ¿no? Después, pero vamos despacio. Comienza así el apóstol Pablo a los corintios y a la iglesia aquí presente también en esta tarde. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, aquí el apóstol Pablo comienza esta porción con un consejo y una exhortación al mismo tiempo, ¿no? Primeramente de no olvidarse, ¿no?, de los dones espirituales, ¿sí? Que no los ignoremos, ¿no? O sea, que es un asunto bien importante, como vamos a ir viendo, ¿no? Y es un asunto importante en nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Es una nueva vida que es una nueva vida pues espiritual, ¿sí? Entonces, si vivimos en el Espíritu, pues todos necesitamos del Espíritu también, ¿no?, para poder llevar adelante lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones también. Y bueno, pues ahí vemos también que en ese texto que hemos visto ahí, que cuando erais gentiles, dice que que se nos llevaba, o sea, estábamos pues extraviados completamente, ¿no? E incluso nos dice que éramos llevados, ¿no?, con unas ciertas enseñanzas o sí, unas ciertas enseñanzas, incluso pues ahí entra también la parte de la religión, ¿no?, los sistemas religiosos, ¿sí?, que nos llevaban ¿a dónde? Pues hacia unos ídolos mudos, ¿no? O sea, era a vivir dentro de un sistema que no, Dios, el Dios vivo, pues no estaba ahí, ¿no? Sí, había muchas cosas que querían representar, ¿sí?, al Dios Todopoderoso, pero son, pues como aquí los menciona, como ídolos mudos, ¿no? Ayer estábamos en la reunión con los jóvenes y viendo ahí también un pasaje de Isaías 40 y habla del Dios incomparable, ¿no? Y también hablaba en una porción del texto, hablaba también de esta parte, ¿no?, de cómo de estos ídolos también que eran inmovibles, o sea, que no se movían, que estaban pues inertes, muertos, ¿no? O sea, que no había vida en ellos, ¿sí? Y bueno, pues que cómo podíamos también, ¿no?, comparar, o sea. Y bien, aquí nos habla de ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si tenemos el Espíritu de Dios, o sea, nunca, jamás podemos, o sea, llamar anatema. Anatema es maldecir, ¿no? Sí, en nombre de Jesús, ¿sí? Eso es imposible, ¿sí? Porque es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, es el Espíritu Santo. Por tanto, no procede así. Y si es que alguien procede así de esa manera, es que no tiene el Espíritu de Dios en él, morando en él, ¿sí? Entonces, eso es una clara manifestación de que no tiene el Espíritu de Dios. Y tampoco, y después sigue, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, o sea, tiene que ser a través, nos compartían ahora, hace un momento, ¿no?, que justamente acerca del Espíritu Santo, que nos enseña, que nos instruye, que es el que nos convence también, ¿sí? Es el que nos trae un convencimiento a nuestra vida. O sea, no hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma de que podamos ser convencidos en nuestros corazones de que Dios es un Dios vivo, real, y que Dios existe, ¿sí?
Y que Dios nos ama, que Dios quiere perdonarnos pues, todas nuestras iniquidades, ¿sí? Llevarnos es el que nos guía a ese arrepentimiento en nuestras vidas, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Nadie más. Nosotros podemos pues, hablar de parte de Dios, ¿sí? Podemos aconsejar de parte de Dios, podemos pues, apoyar, ayudar a hacer por los demás, ¿sí? Pero es el Espíritu de Dios, ¿sí? El que hace esta obra maravillosa en nuestras vidas, ¿sí? Como lo ha hecho en nosotros, lo hace también en ustedes. Entonces nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque ha sido tocado, ha sido convencido por el Espíritu Santo. Bueno, aquí entonces nos habla, dice, no ignoréis acerca de los dones. Y esto nos habla de la importancia que tiene en nuestras vidas, en nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Y para ver la importancia que tiene también, recuerdan, también el Señor mandó a sus discípulos, ya cuando, poco antes de ascender al Padre, ¿sí? Ya Jesús ya había resucitado ya, y los mandó, dice, espérense en Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que reciba la promesa del Padre, ¿no? ¿Sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, no, para poder llevar esta gran comisión que les había encomendado a ellos, ¿no? Dice, no la pueden llevar por sus fuerzas, ¿sí? Por sus deseos, sus fuerzas, por muy buenas intenciones. Tiene que ser a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Si no, es imposible, no lo van a poder llevar. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos 1, 4, verso 4, 5, yo se lo puedo leer. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí nos habla, dice, primeramente que dice, Juan fue bautizado, Juan les bautizó a los que se acercaron al mensaje de Juan, que aceptaron este mensaje que Juan llevaba de parte del Señor, fueron bautizados, pero en agua, ¿sí? Y eso nos representa, el agua siempre nos representa la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Su palabra, ¿sí? Y entonces fueron bautizados, tuvieron conocimiento, recibieron esta palabra de Dios y como preparación en sus corazones, ¿sí? Para prepararse el corazón para el arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. O sea, arrepentíos, ¿sí? O sea, reconocer vuestra condición, ¿sí? Reconozcamos, dice, reconozcan su condición delante del Señor, porque el Señor ya venía, ya estaba ahí, ¿sí? De hecho, Él lo pudo ver, ¿sí? Él lo pudo incluso señalar, dice, Él es el Cordero de Dios, es el único que puede quitar sus pecados, no hay nadie más, solamente Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, su ministerio, su trabajo era preparar los corazones. Pero aquí nos habla, dice, el Señor dice, Juan hizo este trabajo y lo hizo excelentemente. Y el Señor se lo reconoció, ¿no? Dice, no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista, ¿sí? Y mire que ha habido grandes hombres de Dios desde los hombres antiguos, ¿no? De hombres que fueron en gran manera utilizados por el Señor. Pero dice, Juan fue el más grande, ¿sí? Él tenía un ministerio, un encargo de parte de Dios muy, muy especial. Era preparar el camino del Señor, ¿sí? Preparar sus corazones para que pudiesen, ahora sí, recibir, ¿sí? al Señor, ¿sí? Poder recibir al Señor en sus vidas y por tanto también recibirían el don
del Espíritu Santo, la promesa que el Padre les había dado. Muy bien, pero seguimos ahí en 1 Corintios 12, en el verso un poquito más adelante, en el 4 al 7, por favor. Segunda Corintios 4, 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Y en este capítulo 12 de Corintios, el apóstol Pablo se está dedicando, ¿sí?, a enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? O dones espirituales que deben de estar en la vida del creyente, y principalmente de aquellos de quienes tienen este deseo, este anhelo de servir, ¿no?, al Señor. Y este deseo y este anhelo de servir al Señor nace de un corazón agradecido a Dios, ¿sí? Cuando tenemos este agradecimiento, ¿sí?, al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí?, entonces pues también nace este deseo de servir, de corresponderle en ese amor, ¿sí? Y bueno, pues de ser partícipes de su plan de salvación también, que seamos esos instrumentos útiles para el Señor, ¿no? Entonces, pero nace de ahí. Entonces, pero sí necesitamos estos dones. Por eso dice, no ignoréis estos dones, ¿sí? No podéis, si tenemos este corazón de agradecimiento y este deseo de servir al Señor, dice, van a necesitar de los dones espirituales, de esta manifestación, ¿sí?, del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para provecho, ¿sí?, para edificación, porque ese es el propósito de los dones, es para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos, ¿quiénes? Pues su iglesia, ¿sí?, su iglesia. Entonces, necesitamos de estos dones espirituales. En el verso 8, del 8 al 10, dice, porque a fíjese, está hablando en singular, dice, a no a muchos, sino a en particular, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí podemos ver la forma que el apóstol Pablo organiza, distribuye, ¿no?, los dones, repartiéndoles en 3 grupos, de acuerdo a su naturaleza y el objetivo de cada don también, ¿no? Su naturaleza y su objetivo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de cada don? Y, por ejemplo, tenemos los dones de revelación. ¿Cuáles son? Bueno, pues palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, ¿sí? Nuevamente, sabiduría, ciencia, discernimiento, ¿sí? Esos son los dones que están dentro de este grupo, del primer grupo, que es de revelación. En el segundo tenemos los dones de poder. Eso es lo que quieren todos, ¿no? Pero no es posible, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Los dones de poder.
Y ahí ya nos habla de fe, milagros y sanidades, ¿sí? Fe, milagros y sanidades. Y por último, los dones de inspiración. Ahí entran las profecías, las lenguas, diversos géneros de lenguas e interpretación de estas lenguas, ¿sí? No vamos a detenernos ahora en los dones. Estamos nada más que viendo un poco que el consejo, la exhortación, no ignoréis, hermanos, no ignoréis los dones espirituales. Son necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para edificación de ustedes, para que pueda crecer, ¿sí? Para que pueda estar bien coordinado todo el cuerpo. Y así pues poder edificar, ¿sí? En ese crecimiento que es como Cristo es, ¿sí? Siguiendo su ejemplo. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden tener estos dones espirituales? Bueno, pues como nos enseñan las Escrituras, el don del Espíritu Santo es dado a cada creyente, individualmente, ¿sí? Al creyente, pero individualmente. Y esto lo hace el Espíritu según su voluntad soberana. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, como Él quiere. Entonces aquí vemos que Dios es soberano, ¿sí? Y su voluntad es soberana, ¿sí? Entonces, como Él quiere, Él es quien lo da, Él es quien lo reparte y lo reparte como Él quiere repartirlo, ¿sí? Entonces no podemos estar, uno decir, yo quiero tal, no sé, tal don, ¿no? Bueno, eso depende de la voluntad de Dios, ¿sí? De su voluntad, o sea, según para qué nos ha llamado y para qué nos ha escogido y qué es lo que necesitamos dentro de ese llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Entonces, el don que uno igual desea tener resulta que no es tan necesario, pero es necesario otro don, sí, que viene de parte de Dios y es el que el Señor nos da para poder llevarlo adelante. No hay otra forma de conseguir, de tener estos dones en nuestras vidas. Solamente Dios lo puede dar. Fíjense, hay un pasaje ahí en Hechos 8, sí. En el capítulo de Hechos 8 hay con Simón, el mago. ¿Recuerdan ustedes a este hombre? Este hombre que era conocido, sí, era de la tierra de Samaria, y entonces él era conocido por sus hechicerías, por lo que hacía, cosas que él hacía, que claro, sorprendía a mucha gente, a la gente donde él vivía y que le conocían, pues se dice, pues Simón el mago, por todas las cosas que él hacía, hechicerías, ¿no? Pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, donde Felipe con anterioridad había llevado el Evangelio y muchos de los samaritanos habían creído, habían aceptado el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces Pedro y Juan fueron y preguntaron, dice, sí, aceptaron el mensaje, sí, tienen el conocimiento, pero necesitan ser bautizados con el Espíritu, ¿sí? Y impusieron sus manos sobre ellos, sobre los creyentes, y recibían el Espíritu de Dios, ¿sí? Ellos no lo daban, era Dios quien estaba dándose ese espíritu, ese don a estos creyentes, a estos cristianos, para prepararlos, equipararlos, para que pudiesen ellos también llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Pero había una manifestación de Dios, del poder de Dios tremenda, y cuando Simón vio esta manifestación dijo, ¿cuánto?
¿Cuánto por recibir este poder? Él tenía dinero, había ganado mucho dinero a cuenta de sus hechicerías, sus embrujos y todas las cosas que había hecho por ahí, ¿no? Dice, ¿cuánto? Porque todo lo que él había hecho, todo lo que tenía un reconocimiento no servía de nada. Él vio un poder que dice, esto sí, esto es algo tremendo, esto es tremendo, esto es lo que yo quiero, ya si tengo este poder, ya la hicimos. ¿Cuánto? Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Dice, que tu dinero perezca contigo, Simón. ¿Cómo piensas que el poder de Dios lo puedes comprar con dinero? ¿Sí? ¿Estás loco? No va por ahí la cosa, ¿sí? Pero también le dio una palabra dice, bueno, arrepéntete, porque le vio ya Simón y dijo, ay no, por favor, que no venga esta palabra sobre mí, ¿no? Y pues arrepiéntete, y quién sabe si Dios tiene misericordia de ti, ¿sí? Pero ni se te ocurra pensar que tú puedes, ¿sí? Comprar con dinero el poder de Dios, ¿sí? Es el poder de Dios, es por pura gracia de Dios, nada más, solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Bueno, seguimos. El apóstol Pablo sabía muy bien de la importancia que tenía, pues al tener esta manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él mismo había sido pues un hombre con muchas capacidades y talentos naturales, cuando todavía era Saulo de Tarso. Su preparación fue extraordinaria, tuvo los mejores maestros judíos de la época de Gamaliel, y fue reconocido como uno de los más aventajados y dispuestos a enseñar y hacer cumplir la ley de Moisés. Hasta que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco, y entonces todo cambió. Todos tenemos un camino a Damasco, Todos, gracias a Dios que tenemos también un camino a Damasco. Todos tenemos un momento en nuestras vidas que hemos tenido hemos transitado, hemos caminado por este camino y hemos tenido este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento todo cambió en nuestras vidas, como cambió también la vida de este hombre, de Saulo de Tarso. Cambió totalmente, ¿sí? Él rindió su corazón a Cristo y se dispuso a servirlo como pocos hombres lo han hecho. No fue fácil. Su comienzo, su reputación como líder religioso le precedía entre los judíos. Así que tuvo que esperar su tiempo. Todos tenemos que esperar también nuestro tiempo. Y a veces ahí nos desesperamos y nos queremos adelantar nuestros tiempos. Pero hay un tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Dios, Dios lo hace hermoso. Pero fuera de ese tiempo de Dios, pues estamos en nuestro tiempo. Y ahí ya la promesa de que lo hace hermoso ya también se queda afuera, ¿sí? Entonces, si queremos que en verdad sea el tiempo de Dios, que queremos buscar esa hermosura, esa bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que aceptar, ¿sí?, en nuestros corazones y saber esperar los tiempos de Dios, ¿sí? Saber esperar esos tiempos de Dios, y ahí sí, Dios lo hace hermoso. Sea lo que sea, Dios lo va a hacer hermoso en nuestras vidas. Él tuvo que esperar su tiempo también para ser el Pablo que conocemos, el gran hombre de Dios. Pablo en su carta a los Filipenses da testimonio del costo también, ¿no? Él supo esperar y también había un costo que tuvo que pagar por ver cumplido su deseo de servir al Señor
En Filipenses 3, verso 7, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, era todo. Todas esas cosas para Saulo en ese tiempo eran ganancias. Era lo más importante de su vida. Era lo más apreciado que podía tener él en su vida. No había otras cosas de más valor en su vida que esas. Él había sido enseñado, instruido. Él era un hombre celoso, pero como pocos, del cumplimiento de la ley de Dios. ¿Sí? Y lo manifestaba y tenía testimonio entre los judíos, que por eso también le causó problemas, ¿no? Después, justamente por ese prestigio que él tenía, ese reconocimiento que él tenía como líder religioso. Dice, pues todas esas cosas que para mí eran todo, absolutamente todo en mi vida, que me daban un propósito, ¿qué? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida, ¿sí? Es más, un poquito más, ahí mismo encontramos, dice, como basura, ¿sí? O sea, algo que no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Y que se va a su lugar, a donde le corresponde, y que una vez que va a ese lugar, a nadie se le ocurre, ¿verdad? Si las cosas que botamos a la basura, las botamos a la basura, pero después no vamos a la basura otra vez a recogerlas, o sí vamos a recogerlas otra vez. Pues no, a nadie se le ocurre, no es lógico, no es normal. Ya las desechamos, ya las tiramos, ya están ahí, en ese lugar, porque así lo hemos decidido. Nosotros, ahí se va, es lo que Él hizo. ¿Sí? Las he estimado como basura, como pérdida, no tienen parte en mí, por amor de Cristo, con tal de alcanzar a aquel que me alcanzó, ¿verdad? Primero Cristo. Él sabía perfectamente que necesitaba de los dones del Espíritu Santo en su vida para llevar adelante la misión que le fue encomendada por el mismo Señor. Él también sabía que por medio de sus capacidades y talentos naturales era una tarea imposible, solamente porque el Señor, quien lo había llamado, también lo iba a preparar y a equipar también para cumplir esta misión, ¿sí? Este encargo que venía de parte de Dios. E igual manera también para nosotros. Si Dios al que llama, lo prepara y lo equipa también, le da sus dones, ¿sí? Para que pueda llevar adelante este llamamiento. Es un llamamiento santo, es de Dios, no es de un responsable de la obra de la iglesia, un líder de la iglesia, es de parte de Dios, ¿sí? Y es Dios mismo quien se va a asegurar de que podamos llevarlo adelante hasta el final, porque va a haber una manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, o sea que vamos a tener la misma presencia de Dios en nuestras vidas, así como Moisés dice, si tu presencia no está conmigo, no me mandes a ningún lado, déjame aquí, pero si tu presencia está conmigo, vámonos a donde haga falta, ¿sí? Y así es también en nosotros. Bueno, quiero que me acompañen ahí, por favor, ya vamos a ir ya finalizando, pero quiero ir a Efesios, a una porción de Efesios, de la carta de Efesios, capítulo 4, verso del 1 al 7. Efesios 4, verso 1 al 7. Vamos primero del 1 al 3 y después continuamos. ¿Estamos bien? Vamos bien. Bueno.
Yo pues, preso en el Señor, recuerden que Él tuvo que pasar en varios momentos de su vida por estando preso, pero físicamente también, pero aquí habla de estar preso en el Señor, ¿sí? Y no tiene que ver con una prisión física, sino es una prisión, es en ese amor, en esa pasión que Él tenía por Cristo, ¿sí? Lo lleva a este punto. Dice, yo estoy como preso en el Señor, ¿sí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, primeramente, todo aquel que fue llamado por el Señor es un llamamiento santo, ¿sí? Y es un llamado a estar en esos lugares, sí, celestiales, donde Él está, donde Cristo está, en esos lugares celestiales. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Dignamente, ¿sí? Porque ya no es nuestra reputación, ¿sí? Es que estamos juntamente con Cristo estamos en esos lugares. Él nos dio una posición celestial, en esos lugares celestiales, en esa nueva vida en Cristo. Y todo lo que hagamos afecta también al Señor, al testimonio que demos de nuestra vida del Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo andamos, cómo nos conducimos, porque tenemos que rendir cuentas de esto, ¿sí? Tenemos que rendir cuentas. Y piensen, ayer también estábamos viendo ahí, justamente ahí en Isaías 40, dije, ¿cómo me vas a comparar? ¿Por qué dices a Israel y Judá? ¿Por qué dices que tus caminos son ocultos al Señor? Todos los caminos, dice, están manifiestos, ¿sí? Dice, no hay nada oculto a Él, absolutamente nada oculto a Él, ¿sí? Porque anteriormente está hablando de que Dios es incomparable, que Él está, Él lo compara con la creación, con todo, ¿sí? El universo, con todo lo creado. Dice, es incomparable. ¿Y cómo dices tú que tus caminos están ocultos al Señor? Dice, no es así. Dios ve tu caminar, ve nuestra vida, nuestra conducta, ve nuestro testimonio. Y lo que hagamos en nuestro testimonio, tenemos que tener mucho cuidado, porque sí afecta como cristianos, la nueva vida en Cristo estoy hablando. Estamos hablando de eso. Afecta al testimonio del Señor. Entonces, ahí tenemos que dar cuentas. Bueno. Debe de andar dignamente de la vocación con que fuisteis llamados, dignamente, ¿sí? Y después sigue, ¿no? Y ahí viene también otra exhortación que hace el apóstol Pablo, y esta va dirigida a que nos esforcemos, el tema es solícitos en la unidad del Espíritu. Dice, no está refiriéndose o no está, no nos está diciendo que nos esforcemos en estar unidos, ¿sí? Que seamos como una piña, ¿sí? Hay muchos, como si fuéramos, hay asociaciones, fundaciones, empresas que hablan mucho de movimiento sindicalista también, ¿no? De esta unidad, ¿no? De estar unidos, ¿no? Vamos a estar, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, venga, ya está.
listo, ¿no? Pero no está hablando de esto, no nos está enseñando sobre esto. Dice, solícitos, o sea, dispuestos, con una disposición fuerte en nuestro corazón. Dice, ¿a qué? A guardar la unidad del Espíritu. Porque la unidad del Espíritu es el Espíritu quien la hace, quien la realiza, quien obra en nosotros y nos une todos en ese cuerpo que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso no es cosa nuestra, que nos queramos y que tengamos buenas intenciones de unir. No, es aguardar esa unidad. Algunas veces, hace ya no tanto, pero hace unos años, algunas personas preguntaban y decían, oiga, pero ¿cómo es? Personas que, profesionistas, ¿no? Y personas que querían conocer un poquito más de los centros de rehabilitación, ¿no? de Reto a la Esperanza. Pero ¿cómo es posible que ustedes puedan tener en una casa, no sé, 30, 40 jóvenes drogadictos, adictos, y todo el movimiento que ustedes tienen, ¿no? O sea, una casa, otra casa, en otro lugar, muchos lugares, personas con un problema, con un pasado, bueno, ¿cómo es posible que y están seguros ahí, viven seguros ahí? Dice, porque es bien complicado, ¿no? Ahí se tienen que dar muchas situaciones, ¿sí? Uno debería, desde afuera lo pueden ver así, ¿no? O sea, estás expuesto, ¿no? Tu vida incluso corre peligro, ¿sí? Un loco de estos que, pues ahora sí, viene y le da al punto, se le mete una idea a la cabeza. Hay una enfermedad mental que está muy presente en la salud de las personas, no solamente física, y se les meten unas ideas muy extrañas y las llevan a cabo, muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? Pues es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, ¿no? Es Dios mismo en nosotros. Porque no hay otra forma, ¿sí? Nosotros estamos solícitos en guardar esa unidad, ¿sí? Pero esa unidad de quien lo hace posible es Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de guardar esta unidad. Y no solamente de guardarla, también de darla a conocer a los demás. Sí, de darla a conocer a los demás. Recuerdan ahí en Juan, en la enseñanza que el Señor nos dejó ahí, dio a sus discípulos y nos dejó también para nosotros, Juan 15, casi al final. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿sí? Cuando tenemos ese amor los unos para los otros, cuando estamos en esa unidad, los demás van a conocer, van a ver que somos discípulos de Cristo, que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero a partir de esta unidad. Ahora bien, para poder cumplir esta responsabilidad, ¿sí?, de guardarla y darla a conocer, necesitamos seguir los consejos y la disposición de nuestro corazón. Estos consejos que nos está pidiendo también el apóstol Pablo de parte del Señor, ¿no? Dice, con toda, ¿sí? Y después comienza, ahí lo vemos. Bueno, con toda, ¿qué? Humildad. Pero antes de comenzar a decirnos qué virtudes, qué actitudes debemos de tener en nuestro corazón, comienza con esta palabra que es bien clave. Dice, con toda, no en una parte, no a veces, no, bueno, a ver cómo estoy de ánimo. No, a veces tengo buen día o tengo mal día. No, dice, siempre. ¿Y cuánto? Con toda.
tenemos que ser solícitos en guardar esta unidad con toda. Y ahora nos vienen 4 virtudes o 4 actitudes que debemos de tener para poder guardar esta unidad. Y la primera es humildad. Y la humildad, yo una vez escuché dar una descripción de la humildad y me gustó y quedó ahí conmigo. Y hablaba de esto. La humildad es la persona, la descripción que estaba dando, es la persona que está dispuesta a ceder sus propios derechos por el bien de los demás. Bueno, sencillo, se entiende, ¿verdad? Muy claro, pero no siempre lo llevamos a cabo, ¿verdad? No siempre estamos dispuestos a ceder nuestros propios derechos por el bien de los demás. Porque son nuestros propios derechos y nos aferramos a ellos y no queremos soltarlos. Pero es que es por el bien de los demás. A veces tienes que reconocer, igual tú tienes el derecho, él no lo tiene, pero cédelo. ¿Pero por qué lo voy a ceder? Por su bien, para darle el tiempo y el espacio de que él pueda meditar, recapacitar y darse cuenta de que está en un error. Y tú puedes, por esa actitud, tú puedes ayudarle a cambiar su pensamiento y su actitud. Y eso puede ser hasta para salvación, ¿sí? Pero hay que tener esta actitud, humildad, ¿de acuerdo? Dicen que la palabra humildad, originalmente dice, es algo pequeño, bajo, ¿sí? Hacerse pequeño. Por tanto, es todo lo contrario. ¿A qué? Pues a la altivez, ¿no? del espíritu. Hacerse pequeño, no ser altivos en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Mansedumbre. Un corazón manso es aquel que está dispuesto ¿a qué? Estaba hablando de estas cosas, son solícitos para guardar la unidad, o sea, es para nuestra relación entre los hermanos, para el cuerpo de Cristo, cómo tenemos que ser humildes con los demás, cómo tenemos que ser mansos con los demás. De eso está hablando. Dice, si queremos cumplir esta responsabilidad, comienza por ahí, por la humildad. Vámonos con la mansedumbre. Mansedumbre, un corazón manso, es aquel que está dispuesto a soportar y sufrir, ¿sí? Soportar, incluso sufrir también, ¿sí? Por una causa justa. Hay 2 ejemplos muy claros. Uno lo tenemos en que las Escrituras dan testimonio de él, de un corazón manso como nadie había tenido, ningún hombre había tenido, que es Moisés. ¿Y por qué le da este reconocimiento, ¿sí? a este gran hombre de Dios, Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés para recibir este reconocimiento de parte del Señor? Pues nada, 40 años en el desierto, aguantando y soportando a todo el pueblo, ¿no? Uno ve la historia de Israel en el desierto y es que, no, pobre hombre, todas las quejas, todo iba a él, todo cuestionándole, quejándose de todo, ya luego saliendo de la esclavitud de Egipto, ya estaban quejándose. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahora mira tú con las ollas de carne que teníamos allá y aquí no tenemos ni qué llevarnos a la boca. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está esto? O sea, siempre extrañando y echando en falta todo lo que habían dejado cuando eran esclavos. Y él soportando ahí, ¿sí? Soportando y sufriéndolo también, porque lo tuvo que sufrir, ¿sí? Y hubo consecuencias también para él. Y una de ellas es que no entró en la tierra prometida.
tanto trabajar, tanto soportar. Y al final no pudo entrar a la tierra prometida, pero porque lo llevaron al límite, lo llevaron a los límites, a los límites. Ahí está, ¿no? El hecho de la piedra de Oreb, cuando tuvo que golpear esa piedra, y Dios le dijo, golpea una vez la piedra y ya, y saldrá. Y el pueblo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está esto? Y quejándose, tal. Y ya, ahora vais a enteraros. Y golpeó 2 veces la piedra, ¿no? Y bueno, te dije una vez. ¿Por qué golpeaste 2 veces? Una es suficiente. Así es. Para mostrar tu poder, no es tu poder, es mi poder. ¿Sí? No, tú no ocupes ese lugar. ¿Sí? Es mi lugar, el Dios soberano. Amén. Bueno. Moisés, pero tenemos el gran ejemplo sublime, Jesús. ¿Cuánto no tuvo que soportar? ¿Cuánto no tuvo que sufrir todos los vituperios? Todos, absolutamente todos, ¿sí? Y todo por una causa justa, por amor, por amor a nosotros, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Jesús. Así que Él les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, aprended de mí, ¿sí? Que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Aprended de mí, tomen mi ejemplo, ¿sí? Aprendan a soportarse los unos a los otros. Entonces la mansedumbre la podemos considerar como una hija, ¿no? Una hija de la humildad, así como la arrogancia es hija de la soberbia, ¿no? Porque así es. Con toda humildad y mansedumbre, con toda. Esas 2 actitudes son muy importantes y necesarias para acompañar a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ay, Señor. Paciencia. Paciencia. Y la palabra original de este texto, de la paciencia, en este texto, es longanimidad. Longanimidad, que quiere decir, en castellano, largura de ánimo. Largura de ánimo, extender nuestro ánimo más allá de nuestros límites. ¿Somos pacientes? Sí, pues todos tienen una paciencia, ¿no? Todo ser humano tiene una cierta paciencia, ¿no? Pero esta paciencia es una virtud. Esta longanimidad es una virtud que viene de parte de Dios. Y es extender nuestro ánimo más allá de nuestros límites, de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Y con quién tenemos que ser pacientes? Pues los unos con los otros. Los unos con los otros. Ay, Señor, ayúdanos. Pero yo puedo pedir y orar y decir, Señor, ayúdame con esta persona. Pero resulta que también esa persona está pidiendo lo mismo para conmigo. Entonces, estamos en la misma, ¿verdad? Los unos con los otros. Estos son los requisitos necesarios para soportarnos y sujetarnos los unos a los otros en la iglesia del Señor. Uno podía pensar que la cuarta, porque hay una cuarta, hemos visto 3, que la cuarta y última cualidad, virtud, podía ser la fe. Pero en esta ocasión no se trata de creer, sino de actuar. De actuar. Por lo tanto, es el amor.
¿sí? Entonces, a esa humildad, ¿sí? A esa mansedumbre, a esa paciencia, vamos a poner ahora también, ya la última, la que cierra, la que es el broche, ¿sí? Es el amor. ¿Cómo vamos a ejercer esta humildad? ¿Cómo vamos a ejercer, poner en práctica esa mansedumbre, esa paciencia? Es con amor, con amor. Se trata de actuar, de llevarlo a cabo. ¿Sí? No solamente de tener el conocimiento, sino es ponerlo en práctica ese conocimiento, solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Solo el amor de Cristo nos ayudará a comprender a la hermana, al hermano, ¿sí? Y ponernos en su lugar, identificarnos con Él. Es el amor de Dios quien nos ayudará a soportar y sujetarnos a los demás en los momentos necesarios y también en los momentos que así nos lo demanden, porque son momentos que así nos lo demandan, en situaciones, en momentos claves. Va a haber una exigencia, va a haber una demanda. Sí, ¿de qué estamos hechos, no? ¿En verdad está esta manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿O qué? ¿O tenemos nada más que el conocimiento? Había muchos que tenían el conocimiento, habían recibido ese conocimiento, los que habían llevado, Juan llevó también este conocimiento, pero necesitaban el bautismo del Espíritu, necesitaban la presencia de Dios en su vida. ¿Sí? Los momentos que no lo demanden, cuando no lo demanda, pues ahí se va a ver de qué estamos hechos. ¿Cómo quedamos? ¿Sí? Si realmente está esa presencia de Dios, esa virtud que Dios ha puesto en nuestros corazones, o no. ¿O estamos solos? Bueno, verso 4 y 7, ahí donde estamos, ahí en Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? A cada uno de nosotros. No es que dice, ay, mira, Dios le dio y a mí no me dejó, ¿se olvidó de mí? No se olvida de ninguno, absolutamente de ninguno. Para Dios todos contamos, ¿sí? Pero Él es soberano y Él nos hace un llamamiento, ¿sí? Y somos un instrumento en sus manos, pero para cumplir esa vocación, ese llamado que Él nos hace específicamente a cada uno. Entonces, no nos salgamos de eso, porque ahí está la bendición de Dios, ahí está el propósito de Dios, ahí están los dones de Dios, ahí está esta manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero cuando estamos en su propósito, a la medida del don de Cristo. Bien, con esto finalizamos, hermanos. Nada más les quiero recordar, hay en 1 Corintios 12, que es donde comenzamos, es todo ese capítulo nos habla de los dones y después sigue con el cuerpo de Cristo y nosotros como miembros de ese cuerpo y la función que hacemos también en ese cuerpo.
Y es muy especial, pero al final de ese capítulo, ¿alguien lo puede leer, por favor? Al final, capítulo 12, verso, ¿qué? 34, 31. ¿Qué dice? Dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo, dice el apóstol Pablo, mas yo os voy a mostrar un camino aún más excelente. Un camino más excelente, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. Y ahí se va al capítulo 13. ¿Y cuál es el título del capítulo 13? La preeminencia del amor de Dios. Ese es el camino más excelente, la preeminencia del amor de Dios, ¿sí? Lo que sobresale sobre todas las cosas, lo que tiene prioridad sobre todas las cosas, lo que es eterno, lo que va a ser eterno completamente, ¿sí? Eterno, no tiene fin sobre todas las cosas. Un camino más excelente, pero eso lo dejamos para la siguiente visita. De momento vamos a quedarnos con solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Somos, hermanas y hermanos en Cristo, somos responsables, ¿sí?, de esta unidad. Es el Espíritu quien hace esta obra maravillosa en nosotros y es Él también el que nos da esta responsabilidad de guardar, ¿sí?, de guardar esta unidad en el Espíritu. ¿Cómo? Pues ya hemos visto los ejemplos, ¿sí? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Amor. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, cuídense mucho también, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto, ¿sí?